En sintonía con el consumidor. Ya estamos listos para recibir a la licenciada Catherine Matos. Ella es especialista en derechos de familia. Antes, recordarle a ustedes que nos pueden seguir en redes sociales @conelconsumidor para sus preguntas y comentarios sobre este programa. Catherine, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Definitivamente la punta de lanza para que te invitáramos a esta edición del programa es precisamente los menores infractores. Últimamente estamos viendo en los medios de comunicación que surgen más y más casos. El más relevante de estos días fue el de los 3 menores que violaron y luego mataron a esa niña de 5 años. Así es. Algo que, buenos días, realmente ese hecho al que te refieres, que ha consternado la sociedad, precisamente porque la víctima es una menor y los agresores también. Estamos frente a una situación donde me parece que el mayor de los agresores apenas alcanza los 16 años. Entonces, nuestra condición humana no asimila, no está preparada para asimilar este tipo de eventos, y menos en menores. Tampoco el legislador lo ha previsto. No es posible que los niños y los adolescentes comentan un acto de esa naturaleza. Se piensa que es algo tan poco probable de que suceda que ni siquiera los legisladores tomaron en cuenta esto a la hora de... lo han previsto de una manera muy sutil, en cuanto a que ya la realidad ha superado a la norma. O sea, estamos viendo situaciones horrorosas como esa, y la ley aún no contempla el manejo de esas situaciones. Por ejemplo, nuestro actual Código de Niños, Niñas y Adolescentes, la pena máxima que establece en casos de homicidio es de 5 años. 5 años. De 5 años a niños o adolescentes de 16 a 18 años. A eso iba. ¿Qué rango de edades abarca esto? Porque también vemos que dentro de este caso hay un menor que tiene entre 10 y 12 años y hay otro que tiene entre 6 y 8. O sea, los más pequeños, esas son las edades. ¿Qué pasa entonces con esos que son más chiquitos? Imagínate, nuestra ley, como te decía, lo más que contempla es de 1 a 3 años en caso de niños de 13 a 15 años. O sea, no ha concebido la mente humana que niños de 9 años, de 8 años puedan cometer actos de esta naturaleza. Ahí hay una debilidad familiar del Estado, hay una gran responsabilidad de que pudo haberse evitado esa situación con una intervención a tiempo. Claro. Porque no están llamados, nadie nace delincuente, se forma, y entonces en 8 años se ha formado, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Esto realmente amerita una profunda reflexión de la sociedad. Porque debieron haber muchas alertas que les hicieran un llamado de atención a los padres o a quienes estuvieron alrededor de esos niños para que se vieran que el comportamiento que estaban teniendo no era normal, porque como dice usted, nadie nace delincuente. Así es. Entonces, definitivamente la labor que tiene que llevar a cargo el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la parte del Estado y la Procuraduría de Menores, es intervenir inmediatamente esas familias ante la sociedad. Generalmente nos indignamos y decimos palabras muy fuertes, y queremos se han visto toda clase de comentarios en redes sociales, que si esos menores deberían hacerle esto y aquello, que no importa que sean menores. Es difícil. Es difícil manejar esa presión, pero la realidad es que hay que intervenir familias que tienen un gran problema, tanto la víctima como los padres de quienes cometieron el delito. Exactamente, porque es algo, como te digo, que no está concebido en la mente humana, y el legislador solamente ha establecido hasta 5 años cuando existe una sentencia irrevocable. O sea, la prisión es la excepción. Se entiende que cuando un menor de edad comete un acto delictivo, hay que tratar de reinsertarlo, de trabajar con un equipo multidisciplinario para corregir. No simplemente aislarlo, encarcelarlo, sino que se trabaje para que pueda
bueno, son problemas psicológicos, debe tener problemas psicológicos. Exactamente. Mejorar la condición e insertarse nuevamente a la sociedad. De ser posible, pero siempre es muy importante el seguimiento, la vigilancia permanente, porque como estamos en presencia de niños que tú no hay una sanción para alejarlo de la sociedad por mucho tiempo, o sea, en 5 años... ¿Quién dice que no puedan hacer lo mismo? No pueda volver, entonces... Esa es la preocupación de mucha gente. Exactamente. Los dejan sueltos y ¿quién dice que al otro día no le va a pasar eso a mi hermano o a mi hermana? Exactamente. Que vivimos cerca de ese joven, por decir un ejemplo. Exactamente, ya hay una predisposición, incluso la misma sociedad, reinsertarlo para que hagan una vida normal, es muy difícil. Entonces esto tragedia lamentablemente nos pone en esa posición de qué vamos a hacer con este caso y para evitar que sucedan otros de esa naturaleza, porque realmente ha sido algo espantoso. Sí, y no solamente en este caso, que ya es algo extremo, también se ha visto en ocasiones anteriores que menores, precisamente por su condición de edad, se ven más propensos a cometer ese tipo de delitos, o adultos también sugestionan a menores a que cometan delitos como robo, menores y demás, precisamente porque como no se le va a poner ninguna pena muy grande. Exactamente, eso es algo muy importante lo que tú has dicho, que adultos se utilizan para cometer infracciones a menores de edad tratando de evitar una sanción mayor, pero definitivamente las investigaciones arrojan la complicidad o la manipulación que tuvo la persona y eso lleva que lo involucren en la investigación. Pero lo más importante es nosotros como sociedad, el ejemplo, en qué entorno estaban esos niños, qué signo, qué ellos dieron, qué aviso, que no fue tomado en cuenta para evitar esa situación. Hay que hacerse muchas preguntas y que no solamente quede en este caso que hoy nos lastima, sino que nos sirva para evitar como sociedad y como Estado acciones que eviten situaciones peores, porque realmente esto es algo muy, muy triste. Licenciado, usted mencionaba que de los 3 niños que cometieron este delito, los 2 menores no podrían ser juzgados por la ley por su edad, pero que se podría trabajar para insertarlos nuevamente en la sociedad y darles un seguimiento. ¿Cómo se manejaría ese seguimiento a nivel institucional? Bueno, la Procuraduría General de la República, a través del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, es el responsable de asumir la investigación del caso y a partir de ahí asesorarse con un equipo multidisciplinario que incluya a CONANI, al Consejo Nacional de la Niñez y la estructura de la cual ellos disponen para dar una respuesta. La ley establece arresto domiciliario, establece terapia, establece labor social, pero a partir de que puedan ser condenados o procesados, pero en esa edad de 9 años no hay una sanción establecida en nuestro código, o sea que esa parte hay que trabajarlo psicológicamente, con terapia y con supervisión de esa familia. ¿La familia no tiene ninguna forma de involucrarse en ese proceso? Sí, claro. Hablábamos precisamente de los casos en los que adultos sugestionan a niños para que cometan delitos. En el caso de estos menores, ¿se va a estudiar también a la familia a ver si hubo alguna influencia o algún tipo de relación o de culpa? Bueno, mira, particularmente entiendo que por el tipo de hecho no creo que ningún padre o ningún adulto de manera directa haya tenido una participación, pero claro que hay una responsabilidad del cuidado de esos niños, dónde estaban, hay un descuido que conlleva. Con eso no quiero lastimar a las familias porque es una situación muy dolorosa y como padre, ningún padre quisiera que eso sucediera, pero realmente hay una responsabilidad y la responsabilidad de formar nos corresponde a los padres. Entonces, claro que hay que involucrarlos. Ahora, ya de manera jurídica, si hay alguna sanción penal, eso ya va a depender de la participación directa en el hecho, porque las penas son personales, las sanciones son personales. Entonces, sí hay una responsabilidad moral
pero ya directa eso lo tienen que determinar las autoridades. Bien. En el caso del menor, el mayor de los menores que participó en el caso, luego de que cumpla esa pena, ¿cuál será su proceso para insertarse en sociedad? ¿Qué va a pasar con él? Ahí es lo que te digo, ahí hay una debilidad, ahí hay que tratar, si ya el proceso termina con una sentencia irrevocable y él cumple una condena de 5 años, ya él por ese delito, ya él cumplió. Ay, Dios mío. Entonces, hay en el Congreso, hay una propuesta que se ha debatido mucho, en su momento se debatió también públicamente, sobre el aumento de la pena para los menores infractores. Háblenos un poquito de esa propuesta. Conforme a su edad, porque la propuesta establece que de 13 a 15 años se dispongan sanciones de 1 a 10 años y de 16 a 18 hasta 15 años, tomando en consideración el desarrollo psicológico que son adolescentes, pero tienen comportamientos de adultos. Tienen mucho más conciencia. Sí, en su momento esa propuesta se debatió mucho, fue aprobada me parece que en primera lectura por la Cámara de Diputados, pero aún reposa en el Congreso, porque como te digo, la responsabilidad del Estado, más que de sancionar, debe ser de prevenir. Pero ante la realidad que estamos viviendo va a haber que tomar medidas claro, para manejar estas situaciones. Sí, porque también si se conocen las sanciones y que son severas, hay mucha gente que funciona a través del miedo, que no necesariamente lo que le funciona es la prevención. Hay mucha gente que dice, bueno, si hago tal cosa, la consecuencia va a ser esta, entonces déjame evitarlo. Así que de repente, el que esa pena se aumente, pueda servir de algo. Puede servir de algo, y sobre todo en este caso particular, como te decía, la debilidad que tenemos de que en 5 años ya ese joven va a estar de nuevo en el barrio o en la comunidad, donde todavía el dolor de esos padres y de nosotros como sociedad está muy reciente. Vemos el caso Yena Jaibar, que todavía llevan 20 años y nosotros como sociedad no nos hemos sanado de esa situación. Entonces, todo eso habría que contemplarlo para definitivamente dar una respuesta más ejemplarizadora en estos casos. Licenciada, otros de los casos que usted ve dentro del ejercicio de sus labores y demás, ¿cuáles son otros casos comunes o las edades también en que los menores suelen cometer más actos delictivos? Bueno, en la experiencia que tuve como Ministerio Público, la mayoría eran casos de adicciones o de robos simples, de carteras, de situaciones así, que definitivamente no dejan de ser preocupantes. Claro. Pero ya a niveles de homicidio, de violaciones de esta naturaleza, más que agresores han sido víctimas. Entonces, no estamos preparados para manejar situaciones como estas. En esos casos, ¿cuáles solían ser o cuáles eran esas causas que llevaban a esos menores a cometer esos delitos de robo? Mira, sustancias y demás. Todo se circunscribe en la relación familiar. Cuando hay un vacío familiar, cuando hay una desintegración familiar, cuando no hay una intervención a tiempo, porque en las familias siempre hay dificultades y los comportamientos inadecuados, hay que buscar ayuda temprana. Entonces ahí radica la mayoría de las debilidades de estas situaciones, que no le damos seguimiento a tiempo, quizás lo llevamos un día al psicólogo, pero no le damos la continuidad y el muchacho continúa con una acción preocupante hasta que lamentablemente desencadena en una desgracia. Sí, porque inclusive en este caso leí en una ocasión, no sé si la información es verídica o no, pero se comentaba que a uno de los menores le gustaba matar animales. Exacto. Entonces, a alguien que tenga ese comportamiento, sobre todo si es un niño, ¿cómo eso no te llama la atención? Claro, claro. Eso es algo a lo que tal vez si se le hubiese puesto atención en ese momento, se hubiese podido evitar una situación trágica como la que ocurrió. También el ocuparle el tiempo. ¿Qué hacen estos niños? ¿No van a la escuela? ¿Qué estudian? ¿Qué educación están recibiendo? Eso es muy importante, tenerle el tiempo ocupado, la mente ociosa, qué lugares visitan, que pueden aprender este comportamiento, qué están recibiendo. Entonces definitivamente que eso no ocurre de la noche a la mañana.
Eso es así. Licenciada Catherine, muchísimas gracias por la información que nos ofrece hoy. Si tiene algún contacto que quiera compartir con nuestros televidentes. Sí, gracias, licenciada Catherine Matos, kmatos@matosmateo.com es nuestro correo electrónico, y también en Instagram y en Facebook como kmatos. Los teléfonos 809-854-3248, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Esta fue la licenciada Catherine Matos, especialista en derechos de familia, que nos acompañó hoy para hablar acerca de los menores infractores. En breve regresamos con Nieves Severino y Consumo Sabor. Hoy nos